Y nos encontramos con otra cosa muy importante que se convirtió en nuestra causa, y es que hoy día en Chile, y en el mundo pasa así, pero en Chile con más fuerza, el 73% de las personas que trabajan en las organizaciones no se sienten realizadas en el trabajo. Y eso es un problema porque las personas pasan casi todo el tiempo consciente de la vida cotidiana trabajando, ¿no? Y eso tiene un alto impacto en la productividad, pero tiene un alto impacto también en la salud mental de las personas, ¿no? Y conocimos a nuestro socio internacional que se llama Aaron Hurst, tal vez algún día también puede estar en una conversación, claro que en inglés. Él escribió el libro The Purpose Economy, tiene mucha experiencia en esto, y en la investigación en Estados Unidos se descubrió que las personas que son conscientes de su propósito personal tienen 3 veces más posibilidades de sentirse realizadas con su trabajo. Porque finalmente cuando uno sabe lo que para uno tiene sentido y el lugar desde el cual uno quiere aportar, que no es simplemente una tarea, sino un sentido, entonces las personas se empoderan y son capaces de gestionar sus relaciones, son capaces de movilizar y tener un mayor impacto, y son capaces también de crecer y seguir desarrollándose a sí mismos. Hola, bienvenido a nuestra conversación semanal sobre los temas de gestión de personas. En gestión de personas hablamos de los temas centrales de las organizaciones. Esos temas centrales están siempre radicados en aquellos que hacen la labor, en aquellos que hacen el aporte, en los que crean valor, que son precisamente las personas. Vamos en esta ocasión a conversar de un tema muy importante cuando nos referimos a las personas, que es trabajar con propósito, que trabajar con sentido. Para eso vamos a tener una gran invitada. Pero antes de ello le damos la bienvenida a Rox y le preguntamos además qué te parece este tema, Rox. Hola Juan Carlos, muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, la verdad es que es un tema interesante. De lo que estuve viendo yo, me costó mucho entender el concepto en sí de lo que vamos a hablar hoy día. Pero ya después de un breve análisis voy entendiendo para dónde va. Pero creo que hoy día vamos a tener la tremenda claridad y todas mis dudas las voy a aclarar. Así que... Perfecto, perfecto. Queremos presentarle a nuestra invitada. Ella es fundadora y directora ejecutiva de Alma Brand, consultora estratégica dedicada al desarrollo, gestión y experiencia de marca, donde ha liderado proyectos por más de 17 años. Adicionalmente, ella es directora en varias sociedades, también presidenta del directorio de Canal 3. Nos referimos a Carolina Alsbacher. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile y especialista en comportamiento humano, audiencia y construcción de marcas con sentido. Le damos la bienvenida a Carolina. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Rox, y gracias de nuevo por invitarme a este espacio, a compartir un tema que me apasiona. Ok, muchas gracias Carolina por aceptar nuestra invitación y vamos a entrar entonces en un tema que los va a cautivar sin lugar a dudas. Porque ¿quién no quiere trabajar con sentido? ¿Quién no quiere tener un propósito por el trabajo que nos mueva, que nos motive? Entonces, para avanzar en ello, le vamos a preguntar a Carolina, ¿cómo define propósito? Mira, es súper importante la pregunta, y la verdad es que con el tiempo hemos ido avanzando en las definiciones. Cuando miramos a las organizaciones, a las empresas, el propósito es la razón de existir de las organizaciones, el para qué existen, y el para qué existen es ir un poco más allá de qué es lo que hacen, ¿no? Entonces el propósito es el compromiso, ¿no es cierto?, de las empresas, de las organizaciones, de aportar más allá de tener resultados económicos, generando un impacto positivo, ¿no es cierto?, en el entorno y en la sociedad.
pero en simple es la razón de existir que revela el impacto, la transformación, la contribución que una organización quiere hacer en la sociedad y en las personas. Ahora, las organizaciones están formadas por personas y las personas también tienen un marco de sentido que moviliza lo que hacen todos los días. Entonces, el propósito no es solo el propósito de las organizaciones, sino el propósito que cada una de las personas tiene, aquella motivación, ¿no es cierto?, por contribuir, por aportar a que el espacio en el que uno trabaja, el entorno en el que uno vive, sea también un espacio mejor. Así que cuando hablamos de propósito, en las empresas hablamos del propósito de las organizaciones y del propósito y de la razón de existir también de cada una de las personas que lo conforman. No, me queda un poquito más claro, ¿ah? Pero a mí me surge una duda, Caro. Te puedo decir Caro, ¿cierto? Sí, todo el mundo me dice caro, Chile, dime caro. Me surge Y una yo te digo no. Sí, no hay problema. Estoy acostumbrada a eso, me gusta también. Mi duda es si no es posible que se confunda el concepto o esta idea del propósito con otros conceptos como son la misión o la visión o la cultura de una organización. Porque a mí se me mezclan. Sí, bueno, primero que nada es súper razonable que se te mezcle, Rox, porque el propósito aparece como un concepto en la definición de las organizaciones como hace 12 años, o al menos yo lo tomé como hace 12 años. Antes no se hablaba del propósito de las organizaciones, se hablaba de la visión, se hablaba de la misión y se hablaba de los valores, ¿no? Eh, ¿Cómo lo entendemos nosotros? La visión, para nosotros, ¿no es cierto?, tiene que ver más con la ambición que tiene una organización, con el lugar al cual aspira a llegar, ¿no? Es el motor, de alguna manera, que te pone como de alguna manera una meta, un objetivo más de largo plazo respecto de lo que una organización quiere ser. Por ejemplo, cuando uno piensa en empresas COPEC, que tiene un propósito, una razón de existir, que tiene que ver con potenciar el desarrollo y el movimiento de las personas, las empresas y el país, ese es su propósito, es la razón de existir. No es lo que hace, sino que es el para qué lo hace. Pero su ambición, ¿no es cierto?, es ser una compañía que no sea solo una empresa de combustible, sino una compañía, ¿no es cierto?, que sea una empresa de energía, de conveniencia y de movilidad. Y por lo tanto, la visión es moverme de ser una empresa que participa en un territorio a ser una empresa ampliada, que tiene servicios y productos en todos estos ámbitos. ¿Con qué propósito? Con el que dijimos. La misión, ¿qué es lo que es la misión? La misión es qué hace la organización, qué es lo que concretamente hace. Entonces, COPEC lo que hace es entregar soluciones y servicios en el ámbito de las energías, de la movilidad y de la conveniencia. Estoy siendo simple, ¿ya? Sí. Y por otro lado, los valores son los elementos culturales que están, ¿no es cierto?, que apalancan el propósito que definimos. Entonces, COPEC, de nuevo, potencia el desarrollo y crecimiento de las personas, las empresas y el país, pero tiene un set de valores respecto de cómo lo hace, asociada a la cultura del servicio y estar centrado en el cliente, a la excelencia, a la ética y a la innovación. Esos son los valores. Y esos son los valores culturales, pero también son los compromisos con los clientes, con los entornos, etc. Entonces, hoy día nosotros decimos, cuando hablamos de propósito, es muy importante tener este para qué existe la organización. Es muy importante tener un norte, ¿no es cierto?, que represente la ambición, la visión del lugar que queremos ocupar y que va a ir cambiando en la medida que las compañías van evolucionando. Que hay un cómo la organización hace las cosas, que es el mundo de los valores y los compromisos, y que también haya claridad de qué es lo que hacemos, que también va transformando conforme las organizaciones van evolucionando, van surgiendo nuevas oportunidades, las empresas se van diversificando y haciendo evolucionar sus propios servicios. Eso es tratando de explicártelo con un ejemplo para entender cada uno de los conceptos. No, y de una forma, disculpa Juan Carlos, que clarísima y que le va a quedar claro yo creo que a mucha gente. Pero sí, disculpa, pero me surgió una duda a raíz de esta misma explicación que me acabas de dar, y es, así como la misión puede ir variando y se puede ir transformando quizás en el tiempo, porque eso te entendí, el propósito cambia, puede cambiar. Puede cambiar. El propósito debiera ser más trascendente, en general dura por más tiempo.
el propósito, ¿no es cierto?, es una razón de existir que de alguna manera se sostiene con más profundidad o debiera, pero también puede ir evolucionando. Hay ejemplos bien extremos, como por ejemplo Patagonia. Patagonia cuando nace o cuando empieza a declarar su propósito, lo primero que Patagonia decía es que era desarrollar los mejores productos, ¿no es cierto?, con el menor daño posible en el entorno. Ese era el propósito, ¿no es cierto? Es como, luego fue evolucionando su propósito y dijo, hacemos esto contagiando a que otras empresas y organizaciones hagan lo mismo que nosotros, ¿no? Como en el fondo toma un propósito que era, ya no solamente lo hago yo, sino que yo quiero impulsar a otros a hacer lo mismo. Y hoy día, ¿no es cierto?, su propósito es mucho más trascendental y mucho más grande, que tiene que ver con salvar el planeta Tierra, ¿no es cierto?, salvar nuestra casa, el planeta Tierra, ¿no? Un compromiso, ¿no es cierto?, con el cuidado del planeta, de la naturaleza, que ya trasciende con mucha más fuerza, ¿no es cierto?, su propósito original. Ahora, cuando tú miras esa evolución, hay mucha coherencia en ese propósito, ¿no es cierto? Es una evolución que surge de un mismo lugar, pero que se va amplificando y se va agrandando en el tiempo. Entonces, yo diría que sí. Lo mismo ocurre con las personas, ¿no? Cuando decimos, es importante que las personas tengan un propósito y desde ahí se conecten con el propósito de sus propias organizaciones. Nuestros propios propósitos tienen elementos bien fundamentales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con nuestro sello personal, con nuestra historia personal, con aquel espacio único desde el cual decimos, en este espacio quiero poner mi talento para mejorar el mundo, pero eso también puede ir evolucionando en la vida, conforme vamos viviendo experiencias que nos cambian, que nos mueven y que nos hacen reflexionar, ¿no es cierto?, y reconsiderar que aquello que lo que nos hace más sentido es algo distinto o algo que evolucionó. Entonces, tiene espacio de evolución, pero en general tiene un horizonte de más largo aliento que el qué hacemos o que la visión, que puede ir cambiando de un plan estratégico a otro. Cuando, Muchas gracias. cuando interesante, Carolina, cuando nosotros con Rox iniciamos este tema, ¿no es cierto?, con visiones bien distintas desde el área legal, ¿no es cierto?, y del área de la gestión de personas, llegamos a algunas conversaciones y algunas discusiones, digamos, respecto a algunos temas. Y una de ellas tiene que ver cómo conversa este propósito organizacional con el propósito de la persona. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo logra, ¿no es cierto? Y cómo ha sido la experiencia, porque ustedes desde Alma Brand, ¿no es cierto?, han trabajado los temas de propósito. ¿Cómo conversan estos dos propósitos? Sí. Mira, déjame decirte que esto ha sido un aprendizaje y una evolución, ¿ya? Y cuando nosotros partimos trabajando propósito, nosotros trabajábamos con la organización, definíamos colaborativamente con la mirada de la dirección y también con la participación de los equipos, la razón de existir de las compañías, y revisábamos entonces el set de valores que representaban el cómo este propósito se expresaba, y también, ¿no es cierto?, replanteábamos el qué. Y fuimos aprendiendo que sin duda el propósito no es, y así lo trabajamos desde siempre, el propósito no es un elemento paralelo, sino que es un elemento articulador de la estrategia de negocio, del sello cultural de la compañía y de la propuesta de valor de la marca, ¿no es cierto?, que se relaciona con los clientes, las comunidades, etc. Pero el propósito está al centro. Y entonces definíamos el propósito y podíamos trabajar una serie de planes estratégicos de la empresa para que la estrategia de negocio, la cultura y el sello de la marca estuvieran claramente alineados. Eso ya es un gran avance. Pero nos fuimos dando cuenta en el tiempo que se nos estaba olvidando algo que era esencial, que es cómo uno realmente conectaba a las personas, ¿no es cierto?, con el propósito de las organizaciones. Y era completamente insuficiente hacerlo solo por instrucción. Pensar que las personas van a adherir a un propósito organizacional como si fuera propio, sin tener el mismo ejercicio reflexivo o profundo de entender qué es lo que a mí me mueve y desde qué lugar yo pretendo aportar. Porque probablemente si Rox y tú, Juan Carlos, estuvieran en una misma organización, hoy día están seguramente lo que aporta uno y lo que aporta el otro. Yo ya veo a Rox, ¿no es cierto?, cuestionando, preguntando, ¿no es cierto?, a Juan Carlos como integrando, mostrando. Cada uno se mueve desde un lugar propio, ¿no?
Y nos encontramos con otra cosa muy importante que se convirtió en nuestra causa, y es que hoy día en Chile, y en el mundo pasa así, pero en Chile con más fuerza, el 73% de las personas que trabajan en las organizaciones no se sienten realizadas en el trabajo. Y eso es un problema porque las personas pasan casi todo el tiempo consciente de la vida cotidiana trabajando, ¿no? Y eso tiene un alto impacto en la productividad, pero tiene un alto impacto también en la salud mental de las personas, ¿no? Y conocimos a nuestro socio internacional que se llama Aaron Hurst, tal vez algún día también puede estar en una conversación, claro que en inglés. Él escribió del libro The Purpose Economy, tiene mucha experiencia en esto, y en la investigación en Estados Unidos se descubrió que las personas que son conscientes de su propósito personal tienen 3 veces más posibilidades de sentirse realizadas con su trabajo. Porque finalmente cuando uno sabe lo que para uno tiene sentido y el lugar desde el cual uno quiere aportar, que no es simplemente una tarea, sino un sentido, entonces las personas se empoderan y son capaces de gestionar sus relaciones, son capaces de movilizar y tener un mayor impacto, y son capaces también de crecer y seguir desarrollándose a sí mismos. Entonces, conectar propósito entre personas y organización requiere de 2 ejercicios adicionales, además de alinear culturalmente a la empresa. Requiere, ¿no es cierto?, de que las personas tengan la oportunidad de tener ese espacio reflexivo de entender cuál es su propósito y cómo su propósito conecta o no con la organización, porque podría ser una opción decir, tal vez este no es el lugar, o no es el espacio, o no es el rol, ¿no es cierto?, que me permite desplegar mi propósito. Y por otro lado, implica desarrollar en todas las organizaciones lo que nosotros le llamamos la mentalidad de propósito. Líderes, personas y empresas preocupadas por 3 cosas fundamentales: tener relaciones significativas, tener espacios que movilicen el impacto y la contribución, y tener, ¿no es cierto?, un contexto, interacciones, relación, jefes con personas, etcétera, que promuevan el crecimiento y el desarrollo de las personas. Se nos vuelve un poco más compleja la cosa, pero esa es la profundidad de desarrollar organizaciones, líderes y empresas con propósito. No es solo declarar una frase de existo para esto, ¿no? ¿Sabes tú que lo que tú acabas de decir ahora resuelve de alguna manera una de las mayores discusiones que tuvimos hace un par de días con Juan Carlos respecto a este tema? Porque para mí esa era la duda mayor, cómo yo conectaba organización. Para mí era como un concepto, el propósito que iba a ser manejado desde, por decirlo de una manera, para poner como escala o estamentos, desde la media hacia arriba. ¿Te fijas? Onda, la parte directiva, ellos iban a tener claro eso, pero la parte más operativa iba a ser difícil conectarla, porque era como darle, claro que le vas a comunicar, le vas a enseñar, pero aquí tú estás diciendo que hay un trabajo adicional, 2 primero, pero uno principalmente, que es dar el espacio a cada uno de los colaboradores de una empresa para que den cuenta o se den cuenta de que de alguna manera todos en la vida necesitamos un propósito. Y de esa manera, porque claro, la persona que llega a trabajar, yo le decía a Juan Carlos, va y trabaja y dice, oye, a mí lo que me interesa es, yo necesito vivir y sobrevivir, ¿cierto? Y mantener a mi familia. Pero no necesariamente tengo que pensar en que lo que yo voy a hacer, mi aporte en esta empresa es porque, voy a ser un poco simple, es porque voy a movilizar a la región del Maule, pensando en Copec, no sé, por decirlo de alguna manera simple. Entonces, no, él llega y carga benzina, ¿te fijas? Pero porque necesita ese dinero a fin de mes y todo. Entonces, pero a lo mejor no ha tenido el espacio, como dices tú, para poder entender que todos tenemos de una u otra manera un propósito y lo podemos conectar o no en lo que estamos haciendo. Sí, mira, ahí Carolina, de lo que tú señalas, digamos que es muy potente, hay mucho trabajo ahí detrás, digamos, ¿no es cierto? Porque es un tema no fácil, cuando nosotros decimos que este es un tema central, pero no es un tema fácil, es un tema muy difícil de avanzar, ¿no es cierto?, de poder concretarlo. Yo diría que existen 2 tipos de personas, ¿no es cierto? Aquellos que viven bajo la atmósfera y los que viven arriba de la atmósfera, digamos. Los que viven bajo la atmósfera parece que están, ¿no es cierto?, pensando en que
en que estamos en este mundo para hacer lo que hacemos, digamos, ¿no es cierto? Y no hay un cuestionamiento más allá, ¿no es cierto?, de pensar. Hay algunos que sacan un poquito la cabeza arriba, ¿no es cierto?, y empiezan a pensar un poquito más allá. Entonces, respecto a lo que decía Rox, ¿no es cierto?, a lo mejor no es tan fácil encontrar esa mirada más ¿cómo se llama?, de futuro, de grandes cosas, ¿no es cierto?, de propósito en el mundo operario, pero sí deberíamos pedirlo, ¿no es cierto?, a los directivos. Deberíamos pedirle, ¿no es cierto?, a la plana ejecutiva de las empresas que por lo menos tengan esa posibilidad. Y aquí te quiero preguntar, ¿cuánto de eso usted en la práctica, desde la consultoría que hacen, ¿no es cierto?, cuánto desde la práctica se dan cuenta en que efectivamente, dejemos al mundo operario afuera, pero la plana directiva hacen este ejercicio personal? Porque lo que tú dijiste era central en términos de que el que tiene un propósito personal es mucho más fácil, ¿no es cierto?, sentirse agradado en el trabajo, y también es mucho más fácil entender un propósito de la organización. Hmm. Mira, lo primero que te puedo decir, Juan Carlos, voy a debatir un poco tu pregunta, pero una de las cosas que nosotros hemos encontrado es que el propósito no es un lujo para pocos. No Y claramente no es un tema solo de las áreas directivas. Es muy sorprendente como en realidad lo que nos pasa es que las organizaciones y las empresas vivimos más bien como con una presión productiva y de crecimiento orientada a la acción, y creemos que podemos motivar principalmente con metas, con incentivos, pero nos olvidamos que somos seres humanos y que operamos con mucha más energía, motivación y foco cuando las cosas tienen sentido, ¿no? Y nos damos pocos espacios reflexivos, ¿no es cierto?, para poder impulsar ese movimiento. Entonces, y también lo que ocurre con las organizaciones que dicen, ¿y cuánto me corresponde a mí como empresa preocuparme el sentido personal, que eso lo hagan en el psicólogo o en sus casas o afuera? Y yo diría, no, es responsabilidad de las organizaciones. Las personas viven desplegando su talento, entregando su formación, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo principalmente, ¿no? Entonces yo creo que acá, obviamente, cuando dices cuánto, como esto, hay organizaciones y organizaciones, hay algunas muy sensibilizadas y muy abiertas a empezar a desarrollar con profundidad estos temas, eh, pero obviamente que es un proceso. Aquí esto implica también cambiar como ciertos paradigmas, realmente conectar. Mira, hay un estudio muy interesante que hace McKinsey en el mundo que dice, el sweet spot de productividad ocurre cuando el propósito de las personas, ¿no es cierto?, sintoniza con los valores y el propósito de la organización. Y entonces se hace toda una medición, pero para que eso ocurra hay que dar esos espacios reflexivos. Y por supuesto también estoy de acuerdo contigo, y ahí no te lo voy a rebatir para nada, es muy importante partir con los líderes para que los líderes lo promuevan en sus propios equipos. Los líderes podrían ser promotores muy significativos de espacios de reflexión, de construcción de sentido, de instalar la mentalidad de propósito, de preocuparse por el vínculo, el impacto y el crecimiento de cada una de las personas que tienen a cargo, y de comunicar aquello que los mueve y de impulsar a las personas de conectar con aquello que marca una diferencia. Porque además, lo que marca la diferencia en general y lo que hemos visto y lo que construye el propósito para las personas no es el expertise técnico que tienen, que es una parte muy importante de su despliegue en el trabajo, sino que es aquello en lo cual cada uno siente que tiene algo para contribuir a mejorar, ¿no es cierto?, el mundo, el espacio, el entorno. Y a veces son elementos relacionales, a veces son elementos más transformacionales, depende de la historia de vida que cada uno traiga a la mesa, al lugar donde participa laboralmente. Sí, la pregunta, Carolina, principalmente porque en el transcurso de los capítulos que hemos tenido, ¿no es cierto?, donde hemos conversado de distintos temas, suele quedar la idea, ¿no es cierto?, de que gran parte radica hoy día en el liderazgo. Gran parte no solo es de los niveles más operativos, sino es cuánto están haciendo los niveles ejecutivos, ¿no es cierto?, en términos de aportar, de avanzar, ¿no es cierto?, en distintas líneas. Entonces,
aquí, ¿no es cierto? Por eso te hacía la pregunta es si efectivamente ustedes sienten que hay ahí o estamos al debe, digamos, en términos de liderazgo, en términos de propósito de avanzar, de darle un sentido, o estamos solo metidos en el día a día, digamos. Yo creo que, a ver, yo veo más sensibilidad, pero si tú me preguntas, claramente tenemos una brecha y tenemos que avanzar. O sea, que el 73% de las personas no se sientan realizadas en los trabajos es porque algo no estamos haciendo. Y efectivamente, los líderes, esto lo vemos en otros estudios, por ejemplo, pero también lo vimos en nuestro índice de propósito, los líderes tienden a sentirse más realizados que el resto de los equipos. ¿Por qué? Porque los equipos líderes son equipos privilegiados en términos de las conversaciones en las cuales participan, en términos de los vínculos que tienen probablemente con otros líderes de la propia organización, saben cuál es el norte de la empresa, participan en conversaciones de aprendizaje, de inspiración, de desarrollo, de transformación con mucho más fuerza que probablemente lo hace el resto de la organización. Entonces, hay un trabajo sin duda pendiente de poder acercar parte, ¿no es cierto?, de esas instancias, reflexiones, movilizaciones, ¿no es cierto?, a los que están expuestos al resto de la organización, creyendo profundamente en la importancia que eso tiene para las personas. ¿Quién no se sentiría, ¿no es cierto?, más movilizado por ejemplo, lo vimos en pandemia, cuando los equipos aguas abajo lograron tener contacto con los líderes como nunca lo habían tenido, aunque hubiera sido online, por ejemplo, ¿no? Creció la confianza de manera muy significativa, a pesar de estar distanciados, pero estábamos más cerca. Entonces yo creo que estamos aún con una brecha importante, tenemos el desafío de avanzar, aún falta despertar conciencia respecto del valor y de la importancia de estos temas, pero yo estoy súper esperanzada, Juan Carlos, pero porque nosotros como emprendedores y creyentes profundos, ¿no es cierto?, en el valor transformador del propósito, estamos empujando que esto ocurra. Por ejemplo, nosotros hacemos, además del trabajo que hacemos con cada una de las organizaciones, nos parece que el tema es tan importante que hacemos talleres. Nosotros tenemos diseñado, digamos, con mucho trabajo, un taller para conectar con el propósito personal y desde ahí con el de la organización. Y hacemos una vez al mes talleres abiertos con personas significativas, líderes de organizaciones, para que empiecen a conocer, a vivir lo que significa, ¿no es cierto?, tener esta experiencia. Y las personas que tienen esa experiencia de taller, les invitamos a participar a una comunidad de líderes con propósito, ¿ya? Porque creemos que tampoco es suficiente hacer un taller, esto hay que sostenerlo en el tiempo. Así que estamos embarcados en esta causa. Nuestro sueño es que el trabajo en Chile y Latinoamérica sea fuente de realización para las personas, y eso para que las empresas sean más productivas, crezcan más, sean más innovadoras, pero además para que tengamos un entorno laboral más saludable, más movilizador, más motivador y de mayor oportunidad para las personas también. Mira, Caro, a mí me llama profundamente la atención lo que tú estás diciendo. Primero porque, como dice Juan Carlos, tomando en consideración todo lo que hemos hablado y lo que he ido aprendiendo en esta última conversación, esta última semana, esto último que tú acabas de decir es algo que yo ya había concluido. O sea, por favor, con altura de mirada, porque que había concluido antes. Y es como simplificándolo, diciendo esto, necesitamos empresas humanizadas. Yo lo he dicho en 3 o 4 sesiones, otras conversaciones, otras. Y en realidad, a mí, el tema del ejemplo de la pandemia es claro. La gente se relacionó de forma distinta porque se acercó. Teníamos algo en común todos. Estábamos como, por decirlo de alguna manera, en peligro, ¿cierto? Y eso nos acercó. Y eso nos transformó en seres humanos, o sea, más humanizados, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que, de alguna manera, entiendo que es la forma de llegar o de transmitir este propósito también dentro de toda la organización. Sin perjuicio de todo esto, que yo lo encuentro fantástico, también me complica y me llama la atención cómo este trabajo que ustedes hacen y se puede llevar a las empresas pequeñas, medianas, pequeñas, porque igual yo siento que esto es un trabajo en el que
claro, hoy día con una empresa grande tiene gerentes que están en conocimiento, no sé, los líderes están en conocimiento de todo, pero un microempresario, un emprendedor pequeño, ¿cómo lo logramos conectar con esto? A lo mejor este tema de los talleres de ustedes es fantástico, pero eso es Santiago y ¿qué hacemos con el resto de Chile? Para que podamos hacer un mundo del trabajo de este país que sea, como tú dices, más productivo, más humano, más, no sé, mejor. Sí. Bueno, yo creo que hay que ir avanzando y hay que ir avanzando en los distintos, en esta comunidad que se ha ido formando. Hay iniciativas de amplificar el impacto, por ejemplo, a otros grupos de manera más voluntaria, no como un proyecto, ¿no es cierto?, que se ofrece a una organización. Y creemos que hay algunos espacios que son importantes. Un espacio es poder llevar esto a los estudiantes de universidades, como uno dice, uno debiera tener un marco formativo en torno a estos temas, de manera como de iniciarse en el mundo del trabajo, no solamente con claridad de las competencias técnicas que se requieren para desarrollar una función, sino que del valor que tiene trabajar con mentalidad de propósito de las organizaciones. Hay otros espacios muy relevantes, como los momentos de transición laboral, por ejemplo. Hacernos estas preguntas, reimaginarnos, redefinir, reorientar el enfoque. El otro día hicimos un taller en la Universidad de Chile, que esto fue también más bien voluntario, exalumnos de la universidad de distintos programas que han seguido todo un programa de coaching particular. Era interesante, personas con distintas trayectorias que están en momentos de reflexión profunda respecto de un próximo paso en la misma organización, en otras organizaciones, etcétera. Y el mundo del emprendimiento también nos parece. Entonces, estamos buscando formas que no van a cubrir todo el territorio de un momento a otro, pero esto es contagioso. O sea, el que esto se converse, el que se difunda, el que ustedes mismos comuniquen esto, etcétera, yo creo que va sensibilizando, va despertando de a poquitito. Nos ha empezado a pasar que nos llaman, oye, nos dijeron que estaban haciendo estos talleres, ¿habrá un cupo para poder ir? Y es muy bonito que pase eso y que después de eso ocurran cosas que tengan que ver con, ok, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo incorporamos acá? ¿Cómo movilizamos a esta organización? Así que eso yo creo que es parte del proceso. Obviamente que también hay más personas, organizaciones trabajando en esta dirección, pero yo creo que tenemos que ser muy responsables y tener mucho cuidado de que esto no quede como una moda. Yo he escuchado mucho, ¿no es cierto?, cuando alguien dice, no, pero es que el propósito se convirtió en una moda. Para mí, personalmente, para nosotros como organización no es una moda, más bien es un imperativo, y debiéramos ser muy cuidadosos en protegerlo como activo y además trabajarlo con la profundidad que corresponde, ¿no? Yo creo que parte de la desvalorización del propósito es por lo que se ha hecho sin la profundidad que corresponde, sin entender como la dimensión real que implica para ser verdaderamente transformadora de organizaciones, equipos y personas. Sí, nosotros apostamos a eso, Carolina, por eso la invitación a conversar de este tema, apostamos a la relevancia que tiene el propósito dentro de la organización, en la vida personal, partiendo de la vida personal a la vida organizacional. El propósito te cambia la dirección, te cambia la vida, ¿no es cierto? Te cambia las prioridades, tiene un sentido de fondo. Cuando nosotros hablamos de desarrollar este tema, ¿no es cierto? Siempre pensamos en que podamos llevarlo en forma más transversal, sin lugar a dudas, no ustedes, pero hay empresarios o ¿cómo se llama? O personas que lo toman como una moda y no llegan a la profundidad que se requiere, ¿de acuerdo? Entonces ahí te quiero preguntar, ¿cuál es la experiencia que tienen? Si tú pudieras hacer hoy día un resumen, digamos, de la experiencia que ustedes han tenido. ¿Cuál es la realidad de este país, digamos? ¿Tenemos en realidad algunas empresas que hayan desarrollado bien este propósito, que lo hayan implementado de buena forma, digamos, y que hoy día le haga sentido a gran parte de esa organización? Sí, mira, yo siempre soy súper como mala para decir qué es lo que pasa en todo el país, porque como que uno pasa como por los promedios, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con organizaciones y hemos trabajado con organizaciones que yo te diría que sí, absolutamente han tenido y siguen teniendo un compromiso con con el construir una empresa con propósito. Copec es un buen ejemplo, ¿no?
Copec definió hace varios años el propósito, redefinió su sello cultural en base al propósito, revisó sus ejes estratégicos también en función al propósito y a la ambición que tenía. Ha seguido trabajando, ¿no es cierto?, a nivel de la evaluación de desempeño, la selección de las personas, hoy en un trabajo también profundo porque las personas conecten con su propósito personal. Entonces es una empresa que persiste, ¿no es cierto?, en el trabajo y que además cree profundamente que esto es algo continuo, que no es algo que se hace una vez y ahí se quedó, sino que hay que ir desplegando, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos de la organización. Eh, Hicimos también, hemos visto, no sé, a compañías mucho más operativas como un Garcés Fruit, ¿no es cierto?, el mayor exportador de cerezas del mundo y que tiene sede en Chile, que hace eh, varios años definió su propósito, y eso tuvo implicancias muy importantes. El dueño dice, dejamos de pensar en cajas y en toneladas y empezamos a pensar en personas y en transformación. Y el área de personas y el área de transformación tecnológica se transformaron en los ejes fundamentales de la estructuración de su compañía, que hoy día ha crecido, ¿no es cierto?, más de 3 veces. Y cuando volvemos, eh, él en algún minuto dice es que el propósito de esta organización es como si fuera mío, ¿no? Es como si fuera un propósito que me representa a mí. Y con esa reflexión él dijo, me gustaría que todo el equipo tuviera la oportunidad de conectar con su propósito. Y ahí se hizo un trabajo con toda la organización, con el 100% de la organización, todos los equipos operativos y de líderes, ¿no es cierto? Eh, Equipos, algunos que no tenían la posibilidad de leer la información, pero con la cual se fue ajustando, ¿no es cierto?, el ejercicio para que pudiera tener esos espacios de reflexión, una maravilla de contenidos, de sentido y una fuerza movilizadora. Entonces, yo te diría, hay ejemplos muy bonitos, pero por supuesto que requieren de líderes convencidos de que esto aporta valor, moviliza a la organización, fortalece el crecimiento de la productividad, estimula la innovación, permite desplegar como fuerza los talentos, etc. Ok. Em, para cerrar, nosotros normalmente tratamos de dejarle a aquellas personas que nos siguen, que nos escuchan, 3 ideas, 2 ideas, ¿no es cierto?, fuerza o claves que les permitan quedarse, ¿no es cierto?, con un resumen de alguna manera de lo que hemos conversado, pero en este caso te vamos a pedir si nos puedes dar 2 o 3 ideas fuerza para aquellas empresas y organizaciones que quieren avanzar en definir su propósito. ¿Qué consejos le darías a esas empresas? Y yo les diría 3 cosas. Primero, definir la razón de existir de la organización, definir el impacto que la organización y la empresa quiere dejar en el mundo, más allá de los servicios o productos específicos que tiene, es un motor de desarrollo muy poderoso. Y sobre todo cuando son empresas más pequeñas, probablemente está mucho más a la mano. La historia de los emprendedores, la historia de origen de las organizaciones, tiene mucho que decir acerca del propósito, que a veces no está declarado, pero de alguna manera está en la historia de origen de las organizaciones. Segundo, para que el propósito sea un motor movilizador, es muy importante que esté articulado con la estrategia de negocio, el sello cultural de la organización y el trabajo de desarrollo de marca, ¿no es cierto?, de la marca de cara a los clientes. Eso que funciona articulado es fundamental. Y el tercero, cuando ya esto se transforma en algo incremental, es cuando cada una de las personas de la organización tiene la oportunidad de tomar conciencia de su propósito y conectar desde ahí con el propósito de la organización. Entonces, si se embarcan en el desarrollo del propósito, yo creo que es importante considerar esos 3 aspectos. No basta una frase, no basta una estrategia integrada, y no basta tampoco, ¿no es cierto?, personas individuales motivadas. Tenemos que construir el sentido personal y colectivo y articular la estrategia de manera ordenada. Ok, necesito una pizarra para poner estas grandes ideas, ¿no es cierto? Y consejos de Carolina. Así que vamos a ponerlo en la pizarra. Entonces, ¿qué nos dice Carolina? Nos dice que primero debemos trabajar el impacto que la organización tiene o va a tener en el mundo.
cómo concebimos esta organización con un rol social, qué impacto va a tener en las personas. Ese es el primer punto que destaca Carolina para avanzar en propósito. El segundo punto es articular este trabajo con la estrategia del negocio. El negocio siempre tiene una estrategia, tal vez no está declarada, pero siempre tiene una estrategia. Tratar de hacer visible esa estrategia y articular este trabajo en función de esa estrategia para que tenga sentido el trabajo y se logre avanzar en él. Y como tercer elemento para esta pizarra, y para que ustedes lo recuerden, es la conciencia. Conciencia del propósito. Y la conciencia se desarrolla, nos dice Carolina, en la medida que las personas tengan conciencia de su propio propósito, y eso va a permitir que se conecten más con el trabajo y también a la vez, ¿no es cierto?, ser parte de un propósito organizacional. 3 puntos muy importantes para poder avanzar en propósito. Entonces, les dejamos estos puntos para que ustedes lo analicen al interior de su organización y puedan avanzar en el propósito. Y lo que sí me agradezco mucho es esta posibilidad que vamos a tener de que muchas personas, porque en realidad hoy día ya llevamos hartos seguidores, harta gente que nos está escuchando, que den cuenta y que se den cuenta de lo importante de conocer, de definir, de entender que o sea, el modelo o el propósito en una organización, en su organización, ya sea la más grande o sea pequeña, pero va a ser importante conectarlo y entenderlo. Yo te agradezco de verdad lo sencillo y lo claro que fue tu explicación, Caro. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Rox. Oye, y los dejo invitados a los dos. Si quieren sumarse a alguno de nuestros talleres de propósito personal que hacemos una vez al mes, los dejo especialmente invitados para que tengan también la experiencia y vivan lo que conversamos en la realidad. Fantástico. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Carolina. Estamos despidiendo nuestro capítulo de esta semana con un tema que sin lugar a duda no vamos a agotar. Es un gran tema, pero lo importante, como dice Carolina, es que logremos avanzar, que logremos que nos haga sentido. Que no solo que el propósito nos dé el sentido del trabajo, sino que nos haga sentido que necesitamos avanzar en el propósito, que es significativo para la organización, que es significativo para las personas. Por lo tanto, en la medida que podamos avanzar en ello, vamos a tener un mejor resultado, ¿no es cierto?, con gente más motivada, ¿no es cierto?, con gente que gusta, desea, disfruta lo que hace. Así que por nuestra parte, Carolina, muchas gracias por esta invitación, o sea, por la conversación, ¿no es cierto?, y haber aceptado nuestra invitación a esta conversación. Y además, muchas gracias por la invitación que nos acaban de hacer también. Sí. Muchas gracias. Ok, bueno, para las personas que nos siguen, decirles que estamos en YouTube y estamos también en Spotify. Síganos en las redes sociales, coméntenos, díganos cuáles son los temas que les interesan y qué les ha parecido también trabajar con propósito. Muchas gracias y nos vemos.